convirtió en una de las plataformas. Ok, no sabía que la grabación se podía parar así. ¿No metió qué? ¿Desde acá? Más influyentes de la derecha republicana juvenil en Estados Unidos. Charlie se consolidó como un rostro mediático del conservadurismo gracias a su estilo confrontativo y a sus debates en universidades sobre temas polémicos como inmigración, identidad de género, libertad de expresión, valor de las universidades y el papel del gobierno en los Estados Unidos, siendo extremadamente crítico contra los demócratas y sus posturas políticas. Su capacidad para viralizar clips en redes sociales, especialmente en TikTok y en X, lo catapultó a la fama, atrayendo a millones de seguidores, pero también a millones de detractores. El gran salto de Charlie Kirk llegó durante la era de Donald Trump. Se convirtió en un aliado mediático del presidente y en una de las voces más mediáticas de su base juvenil. Sus intervenciones públicas y presencia constante en medios le dieron un perfil internacional. Era escuchado no solo en Estados Unidos, sino también en círculos conservadores de América Latina y Europa. Durante la campaña presidencial de 2024 entre Trump y Kamala Harris, su figura se volvió aún más viral. Más allá de la política, Charlie Kirk era un hombre de familia de 31 años de edad. En 2021 se casó con Erika Franzwe, ex Miss Arizona USA, empresaria y podcaster, con quien tuvo... Podcaster, lol. No sabía que había ese término. Así es, mamá. Quiero ser podcaster. Divertido. Dos hijos que hoy tienen 3 y 1 año de edad. A menudo Charlie mencionaba que su familia era su mayor motivación y orgullo. Todo esto se enmarca en su gira American Comeback Tour, que iniciaría precisamente en la Utah Valley University en Northern Utah. Allí, Kirk se proponía debatir sin filtros con cualquiera que tomara el micrófono, abordando temas polémicos de la política, la religión, los derechos, las libertades y en general cualquier aspecto de la vida humana. El evento reunió unas 3,000 personas en el patio del Sorensen Student Center. En ese momento, Charlie Kirk participaba en una sesión de preguntas y respuestas cargada de tensión. En algún momento, un asistente le lanzó una pregunta sobre los tiroteos masivos, y justo antes de que pudiera responder por completo, un único disparo quebró el ambiente. La bala impactó en la parte izquierda de su cuello y de inmediato su cuerpo se desplomó de la silla, apagándose como si alguien hubiera bajado. De un golpe. Un interruptor de on-off. Con ese disparo terminó la vida de Charlie Kirk. Pero aquí tenemos que ponernos médicos, porque había gente que pensaba por unas horas que Kirk sobreviviría, pero es importante conocer la parte médica y balística para comprender la gravedad de un impacto de bala en esa zona. Verás, el cuello es una de las regiones más vulnerables del cuerpo humano porque concentra estructuras vitales en un espacio reducido. En el lado izquierdo del cuello se encuentran la arteria carótida común y la vena yugular interna, además de la tráquea, la laringe y nervios importantes como el nervio vago, también llamado nervio neumogástrico o nervio
craneal X, que tiene funciones sensoriales, motoras y parasimpáticas, siendo esencial para el buen funcionamiento de órganos como el corazón, los pulmones y el estómago. Cuando una bala lacera o secciona la arteria carótida, ocurre una hemorragia arterial masiva. El flujo en esa arteria es de alrededor de 400 a 600 mililitros de sangre por minuto, lo que significa que la pérdida puede ser fatal en 1 a 2 minutos. La presión arterial impulsa la sangre a chorro, por eso desde el primer segundo se observa un sangrado abundante e imposible de controlar sin cirugía vascular inmediata. Si además la vena yugular resulta dañada, se suma no solo más pérdida sanguínea, sino el riesgo de embolia aérea, una condición que puede colapsar el sistema circulatorio en minutos. El compromiso de la vía aérea también es un factor crítico. Un disparo en esa zona puede destruir la tráquea o la laringe, produciendo asfixia mecánica. Incluso si la vía respiratoria queda parcialmente libre, la pérdida masiva de sangre reduce de forma drástica el suministro de oxígeno al cerebro, lo que lleva a hipoxia cerebral. En cuestión de segundos, la persona pierde la conciencia y en 5 minutos se produce daño cerebral irreversible si la circulación no se restablece. Por estas razones, un disparo directo al cuello, como el que recibió Charlie Kirk, tiene una mortalidad prácticamente inevitable en un escenario fuera del hospital. Un torniquete no es posible colocarlo en el cuello, solamente una compresa o varias compresas o gasas para intentar detener el sangrado, pero particularmente en esta zona del cuello es bastante inútil. Las primeras hipótesis señalan que el tirador se habría posicionado en el techo del tercer piso del Lucy Center. Desde ese punto elevado tenía una línea de visión directa hacia el anfiteatro del Sorensen Student Center. Ahora, como puedes ver, según estas mediciones en Google Earth Pro, la distancia aproximada del disparo fue de 134 metros. El proyectil fue dirigido con precisión hacia el centro del anfiteatro, exactamente donde Charlie Kirk estaba sentado con una carpa y respondía preguntas frente a la multitud. A 134 metros, un disparo letal al cuello requiere un rifle adecuado, óptica calibrada y cierto nivel básico intermedio de entrenamiento. Sí, obviamente no se trata de un tiro olímpico ni extremadamente complejo, pero tampoco es algo que alguien que nunca ha tocado un rifle en su vida puede lograr al primer intento. Además, otro dato relevante: el edificio desde donde se disparó, del Utah Valley University, fue cerrado oficialmente en abril de 2025. Aunque el cierre fue administrativo y los espacios permanecieron accesibles hasta el final del semestre, es probable que esa zona del edificio estuviera con poca actividad en el momento del ataque. Ahora bien, ¿quién protegía a Charlie Kirk? Desde hace tiempo y debido a lo polémico de su discurso, contaba con un equipo de seguridad personal. Este era privado y contratado por Turning Point USA, con apoyo adicional de la seguridad universitaria en los campus. Estaba conformado por escoltas, personal de avanzada y encargados de control de accesos, aunque con recursos extremadamente más limitados que una protección del servicio secreto. Esa diferencia lo hacía especialmente vulnerable en espacios abiertos y ante multitudes numerosas. No está del todo claro si los escoltas de Kirk iban armados, pero al tratarse de campus universitarios y considerando la polémica que solía rodear a Kirk, lo más probable es que no. Y en caso de ser afirmativo, era probablemente con un arma corta, una pistola, la cual no es efectiva a 134 metros de distancia. Siendo honestos, en la práctica, la función de los escoltas de Kirk parecía orientada más a impedir agresiones físicas menores, como empujones, golpes, cachetadas o lanzamientos de objetos de los que debaten o el público hostil, que a detener un ataque con arma de fuego, más aún de un rifle. Aún así, no se trataba de un dispositivo mínimo. Se estima que contaba con al menos 6 o 7 guardias de seguridad en cada evento, una cifra que podía variar, pero suficiente para demostrar que nunca se presentaba completamente solo. Este ataque fue planeado con meticulosidad. Un disparo así no es fruto de un arrebato impulsivo. Exige cierta habilidad de tiro, un rifle con mira telescópica y, sobre todo, un estudio previo del terreno y de la posición del objetivo, además de una motivación ideológica y personal contra el propio Kirk. Tras el disparo, 4 agencias reaccionaron de inmediato: la policía local de Orem, la seguridad de la universidad, el Departamento de Seguridad Pública de Utah y el FBI. Sin embargo, horas después, Kash Patel, director actual del FBI, publicó en X que el atacante ya estaba bajo custodia. Apenas una hora más tarde se retractó, confirmando que el tirador seguía libre y prófugo. Esto refuerza la idea de que el ataque fue planeado con una ruta de escape incluida. El autor nunca buscó ser capturado, abatido por la policía o quitarse la vida.
Y hay que poner en contexto que el primer detenido fue un hombre mayor identificado como Michael Mallinson, quien al ser arrestado gritaba que tenía derecho a guardar silencio. En ese momento todos pensaban que él era el tirador. El segundo, una persona de interés mencionada por el propio Patel en X, pero que más tarde, como dije, él mismo reconoció haber liberado al confirmarse que no se trataba del tirador. El despacho del condado de Utah describió al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk como, justo al este de la biblioteca, vestía jeans, camisa negra, Creo que sí la aguanto negra más. y llevaba un rifle largo. La reacción política en todo el mundo fue inmediata. El presidente Donald Trump calificó a Kirk de legendario y ordenó que las banderas ondearan a media asta hasta el domingo, un gesto reservado para figuras de alto rango. Incluso líderes demócratas, entre ellos los expresidentes Joe Biden y Barack Obama, el gobernador de California Gavin Newsom y la vicepresidenta Kamala Harris, también condenaron el ataque y expresaron sus condolencias. De igual forma, líderes de todo el planeta de izquierda y derecha también mandaron sus condolencias a la familia de Charlie Kirk. Pero más allá de los homenajes, este asesinato se inscribe en una tendencia alarmante en la política de los Estados Unidos de América. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día. El 22 de julio de 2011, el número de emergencias de Noruega recibió una llamada desde la isla de Utoya. Del otro lado, una voz joven y agitada susurraba: "Hay un hombre vestido de policía disparando contra todos. Necesitamos ayuda". Para ese momento, el atacante ya llevaba casi 20 minutos caminando por la isla, con 2 armas de fuego, disparando con calma contra adolescentes que corrían, se escondían o se tiraban al agua. Algunos intentaban nadar para salvarse y otros hacían los muertos entre cuerpos reales. La policía llegó 70 minutos después de que empezara la masacre. Para ese momento ya había matado a 69 personas y había asesinado a otras 8 con una bomba en el centro de Oslo. Y todo lo había hecho él solo. Durante varios días, muchos noruegos pensaron que el responsable iba a ser un grupo islamista. Nadie se esperaba que fuera un noruego rubio, cristiano, nacionalista, obsesionado con la pureza europea y el odio a la izquierda. Este es el caso de Anders Behring Breivik, un hombre que no tan en silencio planeó durante años el peor atentado de la historia moderna de Noruega. Anders Behring Breivik nació en Oslo el 13 de febrero de 1979. Su madre, Wenche Behring, era enfermera. Su padre, Jens, era diplomático. La relación entre ellos duró poco y cuando Anders tenía 1 año, se separaron. Él quedó al cuidado de su madre, quien luego sería descrita en múltiples informes como inestable emocionalmente, con episodios de negligencia, agresiones verbales y un vínculo confuso con su hijo. Cuando él tenía 4 años, los servicios sociales noruegos ya evaluaban si debían quitarle la custodia o no. Se fueron mudando de casa en casa y mientras tanto la relación de Anders con su padre fue prácticamente desapareciendo. En paralelo, durante su adolescencia, se obsesionó con su imagen personal. Se hizo cirugías estéticas, pasaba horas en el gimnasio y publicaba fotos suyas mostrando su cuerpo. También se dedicó a jugar videojuegos en línea incansablemente y a grafitear las calles de Oslo, lo que le valió varias denuncias. A los 15 años, después de ser detenido por hacer unos grafitis, la relación con su padre se terminó de romper. A partir de ese momento, Anders quedó prácticamente solo, viviendo con su madre en un departamento del que casi no salía. No tenía pareja, amigos ni trabajo estable. Se presentaba como empresario, pero sus intentos con pequeñas empresas siempre fallaban. Pasaba gran parte del día en internet, consumiendo contenido político, foros de extrema derecha y blogs anti-inmigración. Y cabe destacar que su propio padre declararía, tiempo después, que fue el propio Anders quien decidió cortar todo contacto con él. El padre dice que siempre estuvo dispuesto a recibirlo, pero que Anders se alejó voluntariamente. Su última charla fue en 2005 por teléfono, tras 10 años sin contacto, cuando Anders le contó que le iba bien con una empresa propia, pero no volvieron a verse nunca más. El joven no tenía antecedentes psiquiátricos ni penales graves.
Para la mayoría era simplemente un hombre callado, obsesivo, un poco raro pero inofensivo. Nadie imaginaba lo que estaba preparando. Carajo. A comienzos de los 2000 empezó a obsesionarse con la política noruega, en particular con el Partido Laborista, al que acusaba de destruir la identidad nacional por promover el multiculturalismo. A medida que pasaban los años, comenzó a volcar su vida por completo a Internet. Se sumergió en foros y blogs neonazis y de extrema derecha, donde encontraba ideas que reforzaban sus convicciones, que Europa estaba siendo invadida por inmigrantes musulmanes, que la izquierda era cómplice de esa transformación y que la civilización occidental estaba en peligro. Muchos de sus comentarios en estos foros fueron borrados después de todo lo que sucedió, pero se sabe que ya desde el 2002 escribía textos ideológicos en inglés y noruego, donde hablaba de traición política, de decadencia moral y de urgencia de actuar. Ya en ese año, dijo haber iniciado un plan a 9 años para financiar un ataque. Y más allá de consumir toda teoría conspirativa que se le presentaba, pasaba horas leyendo documentos, armando notas y construyendo lo que después sería su manifiesto. En paralelo, se sumergía en videojuegos de estrategia y de rol como el Warcraft. Donde llegó a jugar entre 12 y 16 horas diarias durante más de un año. Él decía que necesitaba aislarse por completo para dedicarse a su misión. Mientras tanto, cortó las escasas relaciones con amigos y familiares que tenía. Solo hablaba con su madre, con quien compartía techo, aunque con poca interacción. Nadie lo veía como una amenaza. En 2009 decidió que había llegado el momento de actuar. Vendió una empresa falsa que había montado para evadir impuestos y con ese dinero alquiló en 2011 una granja en la localidad de Rena. Dijo que quería empezar un emprendimiento agrícola, pero en realidad iba a fabricar unas bombas. Y en abril empezó su plan. Primero registró una empresa agrícola ficticia con un nombre genérico, Breivik Geofarm. Figuraba como un emprendimiento dedicado al cultivo de hortalizas, pero en realidad era una fachada para poder adquirir insumos químicos sin levantar sospechas, principalmente 6 toneladas de fertilizante con nitratos de amonio, algo muy común en zonas rurales, pero también un componente clave en la fabricación de explosivos caseros. Es el mismo compuesto que años más tarde causaría la devastadora explosión en el puerto de Beirut, hecho del cual ya hay un video en el canal. Gracias a esa empresa accedió a varios préstamos, compró equipos, materiales y herramientas y justificó su traslado a la granja alquilada. La casa estaba aislada, rodeada de un bosque y lo dejaba operar sin testigos. Durante meses ensayó los materiales para fabricar una bomba de 1 tonelada de peso, tomando como modelo la utilizada en el estado de Tacoma en 1980. ¡Me estoy cubriendo! Armas en el mercado negro, pero no logró comprar nada hasta lo contó de gracia en el foro y volvió convencido de que sería más eficiente adquirirlas de forma legal. En Noruega tenía licencia de caza y de tiro deportivo y usó esas credenciales para comprar una pistola y un rifle semiautomático. También encargó uniformes, chalecos tácticos, insignias policiales e identificaciones falsas. Su idea era que, cuando llegara el día, pudiera moverse sin generar sospechas. Sabía que no iba a poder escapar, pero quería causar el mayor daño posible antes de que lo detuviera. Y así fue armando una rutina obsesiva. Estudiaba manuales técnicos, hacía pruebas pequeñas en el campo, registraba todo en su diario y perfeccionaba el manifiesto que venía escribiendo hacía años. A ese documento lo tituló 2083, una declaración de independencia europea. Contenía capítulos sobre historia, política, islam, feminismo, marxismo, armamento, tácticas de guerrilla urbana, consejos para futuros atentados y una sección final que él mismo llamaba Diario de Operaciones, donde narraba el avance de su plan. El texto tenía 1518 páginas y era una mezcla de manifiesto ideológico, manual militar y diario personal. Muchas de esas páginas estaban rellenadas con párrafos enteros copiados y plagiados de otros blogueros que elogiaban la Inquisición, el colonialismo y defendía la tortura como método legítimo siempre
como guerra civil, supuesto reemplazo demográfico, de una guerra cultural en marcha y de la necesidad de actuar para salvar a Europa. Era una recopilación de ideas de los últimos 200 folios y guía su diario operativo, donde contaba día por día cómo avanzaba con la bomba, qué pruebas hacían, qué compraba, cuánto gastaba y hasta qué pensamientos tenía mientras trabajaba. Se refería a sí mismo como comandante de caballeros templarios, decía estar en pie y esperaba que su acción activara a Oslo. Siempre volaba su plan general. Quería una bomba que estallara en Oslo para distraer a la policía, así nadie podía impedir el ataque real, que iba a ocurrir pocas horas después en la isla de Utoya, el campamento juvenil del partido laborista. La elección no era al azar. Él decía que esos adolescentes eran futuros líderes de la izquierda noruega y que la era atacar a la raíz. Esto fue terminado apenas horas antes del atentado. Lo envió por correo electrónico a periodistas, políticos, blogueros y contactos que había durante años. Después, imprimió una copia para sí mismo, la había de fuerte y seguir haciendo el informe de la luego, dio su última entrada a su vida. Eso fue suerte, dijo el perro. Donde aparecía el comando al gobierno del plan estaba en marcha. El 17 el 22 de julio de 2011, se estacionó su furgoneta frente al complejo gubernamental. Minutos después, salió el gobierno y la furgoneta explotó. Tenía cerca de una tonelada de nitrato del Ministerio de Justicia, dejando un cráter de 2 metros de profundidad. Murieron 8 personas y más de 200 resultaron heridas. El objetivo no era solo matar. Breivik quería desestabilizar, golpear simbólicamente al gobierno, que en ese momento estaba en manos del Partido Laborista, pero sobre todo desviar la atención. Sabía que la explosión iba a movilizar a todas las fuerzas de seguridad y que el foco de la policía iba a estar ahí, pero mientras tanto, él iba a estar en otro lugar. Apenas una hora después, ya estaba manejando un segundo vehículo, un coche alquilado, cargado con armas, municiones y un uniforme policial. Su destino era la isla de Utoya, a unos 40 kilómetros al noroeste de Oslo. En ese momento, en la isla había más de 560 jóvenes que participaban en un campamento de verano organizado por las Juventudes Laboristas, el ala juvenil del Partido Laborista noruego. Desde hacía décadas, Utoya era el escenario habitual de este tipo de encuentros, donde se discutían ideas políticas, hacían talleres y se compartían actividades recreativas. A las 16:57 llegó al embarcadero, donde tomó el transbordador que lo cruzó hasta la isla. Él dijo que venía a hacer una inspección de rutina porque había un riesgo de atentado tras la explosión en la capital. Todos le creyeron. Mala mía, mala mía. Llevaba insignias, una identificación falsa y hablaba con calma. Nadie sospechó nada. A las 17:22, apenas puso un pie en la isla, sacó su arma y disparó contra Mónica Bosei, una de las organizadoras del campamento, quien le había sugerido que guardara su rifle para no asustar a los jóvenes. Luego mató a Trond Bernstein, un guardia de seguridad que intentó acercarse. A partir de ahí, empezó a caminar por la isla disparando contra cualquier persona que se moviera. Los jóvenes corrían, gritaban, se escondían entre las rocas, en baños, detrás de árboles. Algunos se arrojaban al agua
para tratar de nadar hasta la costa. Él avanzaba con calma, disparando a corta distancia y muchas veces rematando a quienes ya estaban heridos. Desde la isla comenzaron a llamar desesperadamente al número de emergencias, pero los operadores ya estaban desbordados por la explosión en Oslo y algunos no creyeron que se tratara de un nuevo atentado. Hubo demoras en reportar correctamente lo que estaba pasando. La policía local no tenía acceso inmediato a helicópteros ni a lanchas rápidas. De hecho, el grupo especial antiterrorista tardó más de 1 hora en llegar a la zona y una vez ahí tuvo que buscar un bote civil para poder cruzar. El operativo fue totalmente caótico. A las 18:26, luego de matar a 69 personas, Breivik llamó al número de emergencias. Dijo: "Soy el comandante de la resistencia noruega. Estoy en Utoya. Quiero entregarme". God dag, mitt navn Anders Behring Breivik, kommandør i den norske motstandsbevegelsen. Ja, hei. Kan du sette meg over til operasjonsleder for Delta? Ja, hvor kommer du inn, og hva gjelder det? Jeg på Utøya. Du på Utøya, ja. Jeg har fullført operasjonen min, så jeg ønsker å overgi meg. Du ønsker å overgi deg, ja. Ja. Hva var navnet ditt, sa du? Anders Behring Breivik. Og du var kommandør i... Night Central Europe heter organisasjonen, men de er organisert i den antikommunistiske norske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Så operasjonen fullført, så det akseptabelt å overgi seg til Delta. Du ønsker å overgi deg til Delta. Kan du overføre meg til operasjonsleder for Delta? Du Ok. snakker for så vidt med en som har overordnet ansvar. Ok, bare finne ut det du skal, og så bare ringer du på den telefonen her, ikke sant? Jeg vil ikke... Kjempefint. Men jeg har ikke det telefonnummeret. Hallo? Luego volvió a hacer otra llamada a la policía, esta vez más breve. Ja, god dag, kommandør Anders Behring Breivik i norske motstandsbevegelsen. Kan du overgi meg? Hvilket navn det ringer du fra? Ringer fra Bil. Ringer fra Bil. Bil. Hallo? La policía llegó a la isla 8 minutos después de esa última llamada y Breivik se entregó sin oponer resistencia. El saldo total fue de 77 muertos, 8 por la bomba en Oslo y 69 en la isla, la mayoría adolescentes. El más joven tenía 14 años y el promedio rondaba los 18. Anders disparó más de 150 veces y usó munición expansiva, diseñada para causar el mayor daño posible al impactar, y durante más de 1 hora se movió por la isla sin interrupciones. Cambiaba de arma y recargaba con tranquilidad. No improvisaba, tenía claro qué hacer y cómo moverse. Varios sobrevivientes contarían después que se hacía pasar por policía, que decía que venía a ayudarlos y que cuando se acercaban les disparaba en la cabeza. Otros lo escucharon gritar cosas como "esto es solo el comienzo" o "ustedes son traidores". Decía que eran futuros líderes del marxismo cultural y que había que frenarlos antes de que llegaran al poder. Después del ataque, la policía encontró en la isla múltiples cargadores vacíos, un cuchillo sin usar, restos de comida en su mochila y una carta donde explicaba que efectivamente planeaba entregarse, ya que él creía que su verdadero trabajo empezaba después del atentado. En paralelo, apenas se conocieron los hechos, empezaron las críticas al accionar policial y al lento y desorganizado operativo. Las llamadas al 112 desde la isla fueron atendidas en distintos centros sin coordinación alguna y, como dijimos, algunas ni siquiera fueron tomadas en serio. I was shot at when I was lying in the ocean. It was like aiming for my head, but it didn't hit me because I got underwater. What did you see? I saw him standing on the cliff and just aiming at the people who were swimming. What does he say? Come back and come over here and let's play. Come over here and let's play. And with a bizarre voice, like childish. And how lucky are you to be alive? I'm lucky. Durante las primeras horas, muchos medios noruegos e internacionales asumieron que se trataba de un atentado islamista. El contexto global así lo sugería, y la bomba en un edificio gubernamental reforzaba aún más esa hipótesis. Pero todo se dio vuelta cuando se supo la identidad del atacante. Un noruego rubio, cristiano, ultranacionalista y con una ideología basada en el odio al Islam y al multiculturalismo. Y así la imagen del enemigo cambió de golpe.
Noruega, un país con bajos índices de criminalidad y una cultura institucional abierta y garantista, no estaba preparada para ese tipo de amenaza, mucho menos si venía desde adentro. It's the biggest single loss of life in Europe as a result of an attack by the far right since the end of the Second World War. The Norwegian Prime Minister met some of the survivors today but warned other children are still missing. El The police gobierno have said decidió no tonight that the responder death toll- con leyes de excepción ni endurecimiento penal. Jens Stoltenberg, primer ministro y miembro del Partido Laborista, el mismo que había sido blanco del primer ataque, dijo: nuestra respuesta es más democracia, más apertura, más humanidad, pero nunca ingenuidad. Breivik enfrentó el juicio con las mismas garantías legales que cualquier otro acusado. Se formó una comisión oficial para investigar todo lo ocurrido y el informe final fue contundente. El atentado podía haberse evitado o al menos limitado. Hubo fallas en inteligencia, en la vigilancia de los productos químicos, en la seguridad del gobierno y en la reacción operativa. El jefe de la policía del distrito renunció, se recomendaron cambios estructurales, pero el marco legal y el sistema judicial se mantuvieron intactos. 3 semanas después del hecho, Anders volvió a la isla, esta vez totalmente esposado, para hacer la reconstrucción de los hechos. El juicio en su contra comenzó el 16 de abril de 2012, unos 9 meses después del atentado. Él llegó a la sala vestido con un traje oscuro, levantó el puño en un saludo nacionalista y declaró que no reconocía la autoridad del tribunal. Desde el primer día, dejó en claro que no se arrepentía. Dijo que lo volvería a hacer, que sus víctimas eran traidores y que su objetivo era iniciar una guerra cultural en Europa. Durante semanas, el proceso fue una combinación de exposición mediática y rigidez judicial. Anders pidió declarar extensamente. Habló durante horas sobre su ideología, su manifiesto, su entrenamiento, su visión del Islam. También dijo que había usado videojuegos para entrenar su puntería. Aseguró que jugaba con un simulador de mira holográfica para prepararse mentalmente para matar. Y si bien esa declaración tuvo bastante impacto mediático, fue calificada de irrelevante por los peritos, ya que obviamente esa no fue la causa de su terrorismo, sino su fanatismo ideológico. También dijo que el atentado era atroz, pero necesario. Además, agregó: no me considero un asesino de niños. Todos esos militantes eran traidores responsables de la islamización, aunque tuvieran 14 años. Admitió que esperaba decapitar a la ex primera ministra Gro Harlem Brundtland si hubiera estado allí y matar a los 560 participantes del campamento. La ex primera ministra efectivamente había estado en Utoya ese día, pero se había ido un par de horas antes de que él llegara. ¿Cómo? Por otro lado, contó por qué decidió perdonarle la vida a un joven en particular. Retten I dag tok massedrapsmannen nemlig ordet litt mer venstreorientisk-kategorien, men han ser veldig høyreorientert. Han fikk min fulle oppmerksomhet. Han skal senere vitne mot. Som du ser, så akseptert. Tal, ya que de eso dependía todo. El primer informe psiquiátrico lo declaró inimputable, ya que lo describía como esquizofrénico paranoide. Pero esa conclusión fue muy cuestionada. Anders no deliraba, tenía una ideología extrema pero estructurada. Por eso el tribunal ordenó un segundo peritaje, que lo diagnosticó con trastorno narcisista y antisocial de la personalidad, pero plenamente responsable de sus actos. Por eso la fiscalía pidió que fuera declarado culpable y enviado a prisión como un criminal responsable y no como alguien con una condición mental. Y de hecho, la defensa de Anders también pidió lo mismo. Él no quería ser visto como un loco, quería ser visto como un combatiente. Finalmente, el 24 de agosto de 2012, el tribunal lo declaró culpable de terrorismo y homicidio premeditado y fue condenado a 21 años de prisión, la pena máxima en Noruega, con la posibilidad de extenderla indefinidamente si se considera que sigue siendo un peligro para la sociedad. Es una figura legal que permite mantener a un preso por tiempo indefinido sin necesidad de cadena perpetua. Desde entonces está recluido en régimen de aislamiento en una unidad especialmente diseñada dentro de una prisión de máxima seguridad. Tiene 3 celdas, una para dormir, otra para estudiar y una tercera para hacer ejercicio, y no tiene contacto con otros presos. Tiene acceso a libros, a una consola vieja y a una computadora sin conexión a internet. No recibe visitas, salvo de sus abogados. Y en todos estos años intentó mantenerse visible. En 2016, por ejemplo, presentó una demanda contra el Estado noruego alegando que el aislamiento en prisión violaba sus derechos humanos.
El tribunal de primera instancia le dio la razón parcialmente, pero la sentencia fue revertida en apelación. La Corte Suprema noruega se negó a revisar el caso. También pidió la libertad condicional en 2022, cuando se cumplieron los primeros 10 años de condena, pero le fue denegada sin debate. Además, en varias ocasiones intentó enviar cartas a otros extremistas presos en Europa buscando establecer vínculos, pero las autoridades siempre interceptaron esos envíos. En total, intentó enviar unas 220 cartas. Y dato no menor, las autoridades penitenciarias informaron que recibía también muchas cartas de admiradores e incluso propuestas de matrimonio. Y si bien se le censura cualquier salida de correspondencia, su manifiesto ya circula en foros extremistas y hasta ya inspiró a otros terroristas. Por ejemplo, al australiano Brenton Tarrant, autor de una masacre en 2019, quien citó a Breivik como su gran inspiración y llegó a comunicarse con sus seguidores. Lo mismo con el atacante de Hanau en Alemania en 2020, quien lo veneraba. Además, algunos grupos supremacistas en foros clandestinos lo consideran un mártir o incluso un santo de la ultraderecha. Cada 22 de julio se realizan actos en memoria de las víctimas. En Oslo y en Utoya hay monumentos con sus nombres y algunos sobrevivientes se convirtieron en activistas o hasta se involucraron en política. Ina Libak, por ejemplo, que sobrevivió escondiéndose, llegó a liderar las juventudes laboristas años después. Otros, por supuesto, eligieron el silencio. Algo a destacar es que luego del hecho, el campamento del Partido Laborista tuvo récord de participación. En Breivik, más de 1000 jóvenes han vuelto a la isla noruega de Utoya para participar en el campamento estival de las juventudes laboristas. Una cifra récord de asistentes con la que los noruegos quieren cerrar una de las páginas más negras de su historia reciente. Entre los participantes se encuentran algunos de los que se encontraban en la isla ese 22 de julio de 2011. La sociedad noruega, en general, ha intentado no dar publicidad al nombre de Breivik más allá de lo necesario. Se suele hablar del 22 de julio para referirse a la tragedia sin mencionarlo directamente, en parte para negarle el protagonismo que buscaba. Anders no volvió a aparecer en público desde entonces. Para la justicia sigue siendo un peligro y para la mayoría de Noruega una figura que se recuerda pero no se menciona. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy y vamos a hablar de una historia ocurrida en Estados Unidos. Una historia que seguramente recuerdes de cuando James Holmes entró a un cine donde se proyectaba la nueva película de Batman y abrió fuego contra muchos inocentes. Es una historia que siempre me llamó la atención, ya que se comentaba mucho en páginas de internet a las que entraba en aquellos años. Sin embargo, jamás me había sentado a investigar exactamente qué había sucedido y cuál fue el veredicto judicial final. Hoy, el caso del Joker de Aurora, James Holmes. ¡No! James Egan Holmes, Por Dios, Alma. el 12 de diciembre de 1987 en San Diego, California. Creció en una familia de clase media y fue el tercer hijo de la enfermera Arlene Holmes y de Robert Holmes, un matemático y científico. James creció rodeado de los títulos universitarios de su padre y no había dudas de que él iba a seguir sus mismos pasos. Los primeros años de la primaria los vivió en Castroville, en California, y luego se mudaron a San Diego, donde mostró un gran interés por la informática. Para el año 2006 ya había conseguido graduarse. Era un chico solitario, tímido y muy agradable, aunque desde el instituto lo describían como persistente, poco comunicativo y socialmente inepto. Además, se dedicaba a jugar al fútbol y corría de forma aficionada cuando no asistía con su familia a una iglesia luterana local. En el verano de 2006 logró obtener una pasantía y trabajó en el Instituto Salk, donde fue asignado para escribir un código de computadora para un experimento. Su proyecto se llamaba Modelo de Calibración Transtemporal, el cual presentó pero nunca lo completó. Desde ese año asistió a la Universidad de California, Riverside, y en el verano de 2008 fue monitor de niños con discapacidad. 2 años después obtuvo un título en neurociencia con altos honores. Además, fue miembro de varias sociedades honoríficas. Según las cartas de recomendación enviadas a la Universidad de Illinois, Holmes se graduó con el 9% más alto de su promoción. En 10 se graduó en neurociencias con una de las notas más altas. Se describían como un líder grupal muy destacado, una persona que asume un
un papel activo en su educación y trae al salón de clases una gran cantidad de riqueza intelectual y emocional. En 2011, Holmes se matriculó en la Universidad de Colorado en Denver para cursar un doctorado en neurociencia en el campus de en Aurora. Se conoce de los archivos presentados años después. En ese momento él estaba bajo tratamiento psiquiátrico conducido por la doctora Lynne Fenton, de quien se ha discutido con responsabilidad psiquiátrica Esta que es estúpidamente en los fuerte. hechos que les voy a estar contando más adelante. Para este doctorado, él recibió una subvención de $21.600. A eso se le sumaban los pagos por los servicios prestados por una suma de unos $5.000 y otra subvención por $22.600 y la educación completamente gratuita. Pero el resultado fue un silencio por parte de James que luego sorprendió a todos. En 2012 su desempeño académico bajó considerablemente. Obtuvo malas notas en algunos exámenes y 3 días después de desaprobar un examen oral, abandonó sus estudios sin aviso ni explicación. Ese abandono significaba perder todo el dinero que le estaban otorgando. En Aurora vivió en un departamento en un edificio de la calle París junto a otros estudiantes. En ese lugar se vio su gran fanatismo por los superhéroes, incluyendo también a Batman, ya que todo el lugar estaba decorado con esa temática. Durante este periodo utilizó los servicios de salud mental del campus y acudió a 3 psiquiatras distintos. Él siempre les hablaba del problema que tenía, advirtiendo un posible trastorno mental denominado por él mismo La concha su madre, la concha su madre, la concha su madre. Aquí le bajo a 210. Deme un segundo. Voy a ver cuánto le bajaba con de todas las le bajo un poco más con esto. como manía disfórica, lo que sería un episodio depresivo grave acompañado de una psicosis maníaca, o en otras palabras, una pérdida de la realidad externa. Holmes claramente no se sentía bien y pensaba que ya no era una buena compañía para nadie, y así se lo hizo saber a su compañero de piso en un mensaje de texto enviado un mes antes de la masacre. En él se podía leer: soy una mala noticia. Entre el 10 de mayo y el 14 de julio, aquel estudiante que anteriormente se esmeraba por tener las notas más altas, ahora había cambiado su afición por las armas.
En ese lapso de tiempo realizó 16 Nunca voy a tomar un ascuas de 9 en mi vida, weón. Siempre juego mal cuando tomo un ascuas, siempre. En internet y en tiendas cercanas. Según las investigaciones posteriores al ataque, pasó lo siguiente. El 10 de mayo adquirió 2 botes de gas lacrimógeno y 2 semanas después compró una pistola Glock calibre 40 en una tienda de Aurora. A finales de mayo continuó con las compras de armas y sumó una escopeta Remington. El 6 de junio compró por internet un juego de esposas y un botiquín militar de primeros auxilios. Como si no le alcanzara con lo anterior, consiguió un rifle estilo Smith & Wesson AR-15 más 3 cargadores de municiones de 30 cartuchos. El 13 de junio decidió ampliar su equipamiento y compró por internet 100 rondas para el rifle, más cargadores, una mira láser para la pistola, otra para el rifle y 2 correas para armas. Para comienzos de julio había sumado otras 2000 rondas de munición de rifle, un casco balístico, municiones de fogueo que se usan a menudo para ejercicios de entrenamiento, chalecos antibalas para el cuello, el torso y la ingle. Por último, sumó otra pistola Glock calibre 40, productos químicos y materiales utilizados para fabricar explosivos improvisados comprados en una tienda en Denver. Resumidamente, entre mayo y julio, Holmes compró 4 pistolas y 6.295 rondas de municiones, incluidas 2.600 para la pistola, 325 cartuchos para la escopeta y 3.370 rondas para el rifle. James alternaba las entregas en su hogar y la universidad y sospechones. Otro detalle es que su psiquiatra Lance Fenton tampoco pudo hacer mucho para evitar las mudanzas. Sobre lo que pasaba por su cabeza, pensamientos suicidas y las ideas llegó a su despacho. Ya era demasiado tarde. Vamos a profundizar en eso un poco más adelante. Para ese entonces, James había tenido el pelo de color naranja y había subido varias fotos en sus redes sociales. Una particularidad es que antes del ataque se mostró vestido y armado con todo lo que había. Ok, último intento. ¿Por qué último intento? Porque... mucha wea.
¡Qué rayos! ¡Ah! Ok, quisiera jugar mucho más, weón, pero literalmente dije que acá lo iba a dejar, así que... Yo gané. Yo soy el mejor jugador de los Souls.